Vamos por favor a Romanos capítulo 5. Esta es una de las exposiciones teológicas más importantes que la Biblia nos enseña, estimados hermanos, para que veamos que todos nosotros fuimos sometidos a un proceso judicial. ¿Se escuchan, hermanos? ¿Entienden, hermanos? Todos nosotros, por causa de nuestro pecado personal y por causa del pecado de nuestro padre Adán, fuimos sometidos a un proceso judicial. Y el resultado de ese proceso, donde teníamos la imputación del pecado, gracias a Cristo, que llevó la obra en la cruz del Calvario, fuimos constituidos, perdonados, justificados y limpios. Ya pasamos el proceso. Por favor, hermanos, no viva su vida cristiana basada en lo que siente, en lo que no siente, en lo que le dicen, en lo que hace, en lo que usted vive. No viva su vida cristiana dependiendo de la opinión de los demás, dependiendo de los asaltos del corazón y de la duda de la mente. No viva de esa manera. Nosotros los cristianos hemos sido llamados por la Escritura a que veamos que hemos pasado el proceso judicial donde Cristo tomó nuestro lugar. Vamos por favor a este proceso judicial en el cual fuimos sometidos todos y de ahí salimos bien librados, hermano. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Se los voy a leer recorrido porque este es un documento jurídico. Esta es la carta de liberación para todos los imputados. Aleluya, hermano. Dice de la manera siguiente. Les voy a aclarar una cosa. El apóstol Pablo hace una comparación de contrapuestos en este capítulo, donde compara a Adán, nuestro padre, con un solo acto que hizo de desobediencia y cómo nos afectó al resto de personas. Y lo compara en contraposición de Cristo, que también con un acto, fíjense por favor, con un acto de Él, logró también afectarnos positivamente a todos nosotros. Adán con un solo acto logró afectarnos para mal y fuimos sometidos a juicio y fuimos sometidos a ser considerados que habíamos cometido transgresiones y delitos. Pero Cristo con un solo acto también nos afectó positivamente para salir libres de ese proceso judicial. Cuando uno ha pasado un proceso judicial por un delito que le atribuyen y el juez determina que es inocente porque las pruebas no son suficientes y por muchas razones, entonces esa persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Le estoy diciendo esta mañana a usted que todos nosotros pasamos a la cámara del juicio y pasamos el proceso judicial y salimos con una carta de liberación diciendo: fulano de tal es declarado libre y limpio y justificado porque Cristo ha pagado por toda su deuda, porque Cristo ha pagado por sus pecados, porque Cristo hizo la obra en la cruz. Por causa de Él es que estamos libres. Pablo dice en esta exposición del proceso judicial que la consecuencia del pecado de Adán, un acto solo, nos afectó negativamente porque lo que entró junto con el pecado es la muerte. La muerte es una experiencia dolorosa, sin interrupción y sin excepciones. Sin interrupción porque desde el día en que Adán pecó, la muerte entró y no ha parado la muerte de ejercer su dominio en toda la humanidad. A veces interviene en edades mayores y a veces interviene en edades menores y a veces interviene en la media vida de las personas. La muerte es un poder que entró a dominar. Y no importa si la persona es rico, tiene dinero, es educado, respetado, tiene una gran formación, y no importa si es un pobre diablo, la muerte actúa de manera igual, porque esa es la afectación directa del pecado de Adán. Pero miren cómo Cristo,
nos libró no solo del pecado, sino que nos libró también de la muerte. Vamos al desarrollo, hermano, así rápido, solo a manera de lectura, porque estamos en la parte segunda. Dice el versículo: por tanto, Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿lo tienen? Por favor, esta es su carta jurídica, esta es su carta de liberación. Entiéndalo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, ese un solo acto, y vino para condenación. Pero el don, es decir, el regalo de la salvación de Dios, que es Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué, hermanos? Pecadores. Por el acto de Adán, todos fuimos constituidos y fuimos, hermanos, imputados de ser, acusados de ser pecadores.